Buenas, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes a todos. hola ¿Qué a tal? ¿Cómo todas. estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, bienvenidos a un nuevo stream de Penpod, que hacía un montonazo que no hacíamos, la verdad. Teníamos muchísimas ¿Demasiado? ganas. La verdad es que sí, mucho curro. Pero hoy estamos de enhorabuena porque estrenamos una nueva serie aquí de vídeos de Penpod que se llama Design Recipes. Que nada, esperemos que os guste mucho porque vamos a hablar principalmente sobre metodología de diseño y procesos de diseño en Penpod, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Nosotros estamos encantadas de compartirlo con vosotras y nada, ya nos vais diciendo por comentarios o por redes sociales qué os parece. Hoy vamos a hacer una intro súper rápida, ¿vale? Estamos con vosotros, Clara. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Clara, soy diseñadora en Penpot, diseñadora en Kaleidos hace bastantes años y bueno, me dedico a diseño visual y hago también diseño de interacción, o sea, soy un poco multitarea. Muy bien. Y estamos con Juan. Sí, efectivamente. Bueno, yo soy Juan, también diseñador en Penpod y me encargo principalmente de, bueno, diseño de funcionalidad y todo tema de interfaz. Entonces, bueno, muy rápido para no enrollarnos mucho porque tenemos un montonazo de cosas que contaros hoy. Disclaimer, vamos a contaros cómo son nuestros procesos de trabajo en torno a creación de nuevas funcionalidades, ¿vale? En este caso, el rework que le hemos dado a los componentes en Penpod. Esto significa bueno, que lo que decimos no está escrito en piedra, ¿vale? No son fundamentos de diseño ni nada que tengáis que seguir al pie de la letra. Es nuestra metodología de trabajo y estamos encantados de compartirlo con vosotros, pero eso no significa que seamos gurús del diseño ni pretendemos serlo Sí, ni nada, ¿vale? básicamente lo que queremos es contaros, por si a alguien le puede servir de referencia, cómo solemos trabajar nosotras en Penpot y en general en Kaleidos. Y un poco, pues, ¿no? Conocer un poco los entresijos de cómo se desarrollan las funcionalidades siempre es algo que es bastante interesante y nos dimos cuenta de que no se suele hacer mucho. Nos parecía una funcionalidad interesante todo el tema que hemos hecho con componentes para contar no solamente lo que hemos hecho con los componentes, sino un poco cómo es nuestro proceso interno de trabajo. Exacto. Y bueno, y por último, que nada, el stream va a ser en español, porque bueno, tenemos parte de la comunidad también hispanohablante, entonces hoy queríamos hacerlo en español, a ver qué tal. Entonces, pues nada, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Muy bien. Vamos a ver, esta funcionalidad de la que vamos a hablaros representa muy bien cómo solemos afrontar las funcionalidades de gran calado, sobre todo en cuanto a carga de diseño en Penpod, ¿vale? La manera en la que tenemos de organizarnos este tipo de tareas es la siguiente. Bueno, en el equipo de diseño, ahora mismo en Penpod somos 4, y cada funcionalidad suele cogerla y liderarla una persona. En este caso, Clara es la que lo ha llevado ahí a tope. El resto siempre estamos orbitando con nuestras tareas propias, pero siempre estamos muy pegados mano a mano haciendo design reviews y pair designing con la persona que lo lidera. O sea, es raro el día o la semana en la que haya una funcionalidad grande en desarrollo y no la hagamos check con el resto de diseñadores, porque siempre oír más Totalmente. voces está muy chulo. Entonces, pues nada, en esta funcionalidad en concreto de componentes vais a ver cómo esto se ha llevado a rajatabla, porque ha sido un proceso liderado por Clara, como os hemos dicho, pero hemos tocado todas en él. Entonces, nada, vamos al... Pues otra cosa también interesante que queríamos contaros antes de arrancar es algo que se suele preguntar mucho, ¿no? Es ¿por qué en este momento? ¿Por qué en una herramienta, en cualquier herramienta, sea de diseño o cualquier cosa, se decide introducir una funcionalidad en ese momento determinado? En el caso de Penpot, sí es cierto que ya hemos llegado a un punto de madurez en la herramienta, en la que ya hicimos el paso de alfa a beta, en la que ya hemos introducido funcionalidad mucho más avanzada, prototipado avanzado, etcétera, y hemos visto que nos aprovechamos un poco de que entró otra diseñadora nueva, Esther, en el equipo, bueno, que ya trabajaba en Kaleidos, pero que se incorporó al equipo de Penpot, y nos parecía un buen momento también porque la comunidad ya estaba demandando y las propias usuarias el tener un sistema de componentes más avanzado del básico que teníamos. Es verdad que funcionaba, pero de cara a un uso más profesional de la herramienta sí que vimos que era como el momento de dar el salto.
Entonces, es verdad que hubo una cosa que fue fundamental, que fue la comunidad, ¿no? Exacto. Para eso, bueno, la comunidad nos está aportando muchísimo a lo largo de todo el proyecto. Llevamos ya más de un año con él y la verdad que nos viene genial en cuanto a issues y enhancements que nos plantean los usuarios. Es algo fundamental porque nosotros, o sea, tenemos un gran beneficio y es que somos el final user de nuestra propia herramienta, ¿no? O sea, en una herramienta de este tipo somos nosotros los que queremos trabajar con ella al final, con lo cual al estar ya diseñando Penpot con Penpot, ¿no? Ese meta, salen muchísimos bugs y podemos perfeccionar la herramienta mucho más rápido. Pero, sin lugar a dudas, la comunidad, bueno, creo que Tal vamos cual. ya, creo, no, vamos, íbamos cerca de las 1500 issues, una cosa así, no sé, algo muy loco. Entonces, bueno, la verdad es que eso es fundamental. Vale, Exacto. pues también es algo muy importante porque las issues no las están dando de alta solamente diseñadoras, que es algo que evidentemente nos encanta, sino también muchos desarrolladores, ¿no? Porque al final Penpot es una herramienta que está pensada para equipos multidisciplinares. Entonces, es evidentemente súper interesante que una diseñadora se encuentre cómoda usándolo, pero que desarrollo también encuentre esos puntos de fricción y esas cosas que mejorar, incluso hay contribuciones ya al respecto, con lo cual es maravilloso, ¿no? Sí, otra de las cosas que esto con Juan lo hemos hablado un montón, que es verdad que, bueno, y con el resto de equipo de Penpot, ¿no? Pero que es importante saber quiénes queremos que usen la herramienta, ¿no? Para este tema de decidir avanzar en el tema de los componentes, era muy importante tener sobre el foco quiénes queríamos que utilizasen Penpot. Y para esas usuarias, ¿no? Para las usuarias que sí que quieren, que trabajan en equipos multidisciplinares, que trabajan en empresas muy grandes, que necesitan un trabajo que les pueda funcionar, que tenga una coherencia visual, un estilo visual, que yo que sé, tengan distintas aplicaciones, un sistema de componentes más afinado era fundamental. Entonces, para acercarnos a ese público objetivo, pues creíamos que esto era fundamental. Sí, vale, una de las cosas que hicimos durante todo este proceso es que internamente el equipo que trabajamos en los componentes hicimos una presentación interna para contar un poco cómo había sido el proceso de componentes. Nos vamos a engañar, entonces os vamos a enseñar la presentación que hicimos, que no penséis que es algo que hemos hecho para este streaming, sino que es algo que es una manera que tenemos un poco nosotras de trabajar, que es que cuando tenemos una funcionalidad muy grande nos gusta dejarlo todo como muy documentado, ¿no? Entonces, hicimos una presentación, que es la que os vamos a enseñar ahora, y vamos a empezar a contaros un poco el proceso de cómo hicimos todo el tema de los componentes basándonos en esa presentación. Vale, ahí vale. la tienes. Pues aquí la tenéis. Ya os digo, nos engañamos, esto es la presentación tal cual estaba, con la que mi compañera Esther y yo le presentamos al resto del equipo el tema de los componentes, ¿vale? Entonces, bueno, veréis que está en inglés porque toda la documentación en Penpot la hacemos en inglés. Yo voy a traducir así un poco spangliseando, pero bueno, de todas formas, si tenéis alguna duda o eso, lo podéis preguntar por el chat. Siempre hacemos un poco este hilo conductor, ¿no? Siempre somos un poquito más dogmáticas en estas cosas porque como es documentación que igual queremos ver en un futuro, pues queremos tenerlo todo más o menos claro, ¿no? Pues fijamos unos objetivos, cuáles son nuestras hipótesis, qué metodología hemos usado y una síntesis de las conclusiones. Entonces, estas fueron un poco las tareas que nos pusimos a la hora del research de qué queríamos hacer con los componentes. Lo primero que me ha contado Juan fue el feedback de usuarias, que para nosotros es fundamental. Luego hicimos feedback de otras herramientas que tengan sistema de componentes. Aquí vamos a hablar de nombres propios, simplemente para que sepáis que así es la vida del diseñador, ¿no? Si estás diseñando una herramienta de diseño como diseñador, te tienes que fijar en otras herramientas, eso es así. Hicimos entrevistas a usuarias, que eso fue muy interesante, y luego sacamos unas conclusiones, ¿no? Entonces, digamos que esto fueron un poco las hipótesis iniciales, ¿vale? Aquí veis que lo que hicimos fue un análisis de nuestra propia herramienta. Hicimos un autodesign critique.
Cogimos Penpot, nos pusimos a destriparnos, a decidir cuáles eran los pains que teníamos, cuáles eran las necesidades, a definir las cosas que teníamos hechas, qué partes de la herramienta funcionaban mejor y peor, qué cosas queríamos que podíamos mejorar. O sea, hicimos básicamente pues eso. Research, ¿no? Exacto. Desnudamos Penpot, nos pusimos ahí como digo yo siempre, yo entro con el casco y el martillo de demolición y digo, a ver, ¿por dónde hay que empezar? Entonces, vale, pues como veis, cogimos y nos hicimos así como un pequeño brainstorming interno, miramos qué cosas teníamos y qué cosas pensábamos que funcionaban y cuáles no, pues eso, ya veis que hay un poquito de todo. Hablamos del naming. Es verdad que hay una cosa que es transversal, que es algo que ya nos decían las usuarias siempre, que era que en Penpot, un poco más adelante lo explicaré, ¿no? Pero que en Penpot nadie sabía dónde estaba su componente, ¿no? Entonces, siempre era como, ¿where is my component? Que lo veis abajo a la derecha, que era un poco como la pregunta. Claro, tenéis que tener en cuenta que bueno, a lo largo de este año y medio, cuando salimos en alfa, claro, es que estamos en beta todavía, ¿vale? Pero cuando salimos en alfa, teníamos una versión alfa de componentes, que es la que estamos ahora mismo trabajando en mejorar, ¿no? Entonces, ese alfa es lo que en su momento, cuando desarrollamos la funcionalidad, nos pareció lo necesario en ese momento para Penpot con las posibilidades que tenía, pues no tanto de equipo como de tiempo para desarrollar. Pero claro, eso se quedó muy atrás. Ahora mismo podemos avanzar muchísimo más. Entonces queríamos ver cuánto podíamos avanzar, ¿no? Hasta dónde podíamos llegar. Por eso esta funcionalidad es tan interesante, porque en realidad abre un abanico de opciones donde poder mejorar Penpot muy bestia. Aquí estamos viendo un poco más adelante, en la siguiente slide que he enseñado, que empezamos a hacer research de otras herramientas, pero esto no significa para ver hasta dónde llegaban las demás, porque sinceramente ya tenemos bastante uso en otras herramientas, entonces sabemos cómo funcionan. El estándar lo tenemos más o menos ya asimilado, ¿no? Para nosotros Interiorizado. mismos. Exacto. Entonces, lo que queremos ver es hasta dónde más allá podríamos llegar, que eso es un trabajo. Ese es el paso difícil, porque llegar a hacer unos componentes pro, ¿no? Una funcionalidad más avanzada, sería, entre comillas, más fácil de diseñar porque tienes un espejo donde mirar, ¿no? Y, a ver, sinceramente, no hay que reinventar la rueda. Ya hay un trabajo de otras herramientas que demuestran qué tipo de funcionalidad en cuanto a componentes es la que está bien. Pero nosotros hemos querido darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Exacto, sí, como veis, analizamos herramientas que tenían, pues eso, que trabajaban con un sistema de componentes y sobre todo una cosa en la que nos solemos fijar mucho es en los estándares del mercado, porque en el diseño, como en cualquier otra profesión, hay estándares que siguen, digamos, los artesanos de ese oficio y es verdad que sí que nos gusta intentar mejorar lo que hay en ese momento, pero hay veces que innovar mucho va en detrimento de la funcionalidad o del uso de la herramienta, ¿no? Entonces, otra de las cosas en las que nos fijamos mucho cuando hacemos el research de otras herramientas es en hasta dónde llegan sus estándares, qué estándares es importante asimilar porque no queremos que las usuarias no sepan por dónde coger las cosas, pero en qué cosas podemos mejorar o qué cosas son estándares que hay que cambiar. Exacto. Vale, entonces de todo ese benchmark que hicimos, todo ese research, sacamos como una serie de, pues como unos outcomes, ¿no? Como unas hipótesis ya sacadas un poco de las conclusiones, ¿no? ¿Qué eran las cosas básicas que queríamos? ¿Cómo queríamos que fuese la integración con otras herramientas? El tema del naming, que es muy gracioso, porque claro, cuando tú trabajas con funcionalidad, tienes que ponerle nombre a las cosas. En esto, Juan os puede hablar porque ahora mismo está tratando, estamos intentando trabajar un poco, spoiler, el tema de los hardwares dentro de hardwares en Penpot. Y entonces, trabajar mucho, ¿no? Y decir, joder, ¿cómo lo llamamos a eso? Para que sea descriptivo, pero a la vez que no sea muy largo. Entonces, bueno, que sepáis que eso es... Y multidioma. Exacto, bueno, ya. Ahí es donde que se pueda traducir. Claro. Porque en Penpot no sé si lo sabéis, pero la funcionalidad de
o sea, lo que es las traducciones de Penpot las hacen las usuarias. Entonces, de repente, pues eso. Esta semana, de hecho, pequeña anécdota, nos han escrito porque, por ejemplo, en polaco hay varios tipos de plurales, con lo cual las traducciones tienen que adaptarse, o sea, es una locura. Entonces, el tema del naming es algo que hay que tener súper en cuenta a la hora de realizar las funcionalidades. Bueno, pues hablamos eso de la filosofía, de la propagación y de otra serie de cosas que salieron un poco de research. Una de las cosas que eran como más, o sea, que siempre hemos tenido un poco como hilo conductor y que nos hemos dado cuenta también con las entrevistas que os contaremos ahora, es el tema de esto, que sea un sistema flexible, pero que el usuario tenga capacidad de restringir las cosas, porque en un sistema de componentes el control es algo muy fundamental. importante. Vale. Bueno, estas son las hipótesis. Entonces, estas son un poco así a vuela pluma las conclusiones de las entrevistas. Y os preguntaréis, ¿cómo hicisteis esas entrevistas? Pues hicimos entrevistas a 3 usuarias, ¿vale? Esto digamos que lo tenemos un poco de fondo, pero no es importante lo que pone en ellas. Sí que es importante explicar que fueron 3 usuarias, cada una era hard user de una herramienta. Tuvimos una de las cosas maravillosas es que una de nuestras compañeras de Kaleidos, que trabaja en Taiga, utiliza muchísimo Penpot y a la vez es usuaria de Figma, con lo cual era maravilloso porque, claro, tenías una pro user de Figma y una pro user de Penpot. Y esa información es muy valiosa. Las entrevistas siempre las estructuramos más o menos de la misma manera. Solemos hacer una parte como más de perfil de la entrevistada, de dónde trabaja, el tamaño de su equipo, cuál es su background profesional, si sabe otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchas diseñadoras que antes han sido desarrolladoras o cosas de ese estilo, ¿no? Otra de las cosas que les preguntamos es el ecosistema en el que trabajan. Si trabajan en Mac, si trabajan en Ubuntu, si trabajan en Windows, porque para nosotras es muy importante, a la par que es importante, por ejemplo, el navegador que utilizan. Porque al ser Penpot web-based, pues el browser que están utilizando para nosotros es fundamental a la hora de trabajar, pues yo qué sé, el rendimiento, etcétera, etcétera. El browser y la versión del browser, no todos buscan la Efectivamente. misma. Cuanto más detallado sea el feedback que nos den, mejor. Mejor. Vale, pues entonces veis un poco, ¿no? Pues le preguntamos el perfil, sistema operativo, dónde están, qué cosas les interesan del trabajo con componentes. En este caso, por ejemplo, tuvimos la usuaria 2 a la que entrevistamos, fue maravilloso porque es una persona que es design lead en una compañía que tiene muchísimas diseñadoras trabajando en un mismo archivo. O sea, 500 diseñadoras trabajando en el mismo sistema de componentes. Entonces, su feedback fue súper valioso porque ahora mismo Penpot no está en ese nivel de uso en los componentes, pero esperemos que lo esté, ojalá pronto. Entonces, es muy importante ese trabajo de componentes con tantas usuarias. Fijaros si, perdona que he quitado Sí. una anécdota, fijaros si es importante que, bueno, como muchas ya sabéis, hay un puesto me sabe fatal decir puesto, bueno, un rol específico dentro de los equipos de diseño que se encarga explícitamente De los sistemas de componentes. diseño. O sea, Sí. es de tal magnitud la necesidad de esa sensación de control y de que todo sea fácil, rápido, también ¿no? ágil para los desarrolladores, que es fundamental. Entonces, no sé si es quizás la funcionalidad más clave que puedas tener, no solamente para diseñar, digo, a la hora de estar organizadas, ¿no? O sea, Totalmente. fundamental. Súper fundamental. De hecho, la tercera usuaria que entrevistamos era muy gracioso porque tenía ese rol, ¿no? De persona encargada de los sistemas de componentes y ella decía que ella no era diseñadora, ella decía que ella era librera.
Es que Entonces, es que ella era totalmente eso, librera, que era bibliotecaria y que básicamente lo que hacía era cuando la gente le pedía un componente, pues ella miraba si en el archivo estaba, si se lo podía dar o no, si lo podía compartir. Entonces, o sea, hay que pensar que en esta funcionalidad en concreto hay muchísimos roles, tanto de diseño como de desarrollo, como de otros perfiles, marketing, comunicación, que van a interactuar con esta funcionalidad. y que tienen sus propias leyes, como los sistemas de gobernanza. O sea, necesitamos que Totalmente, todo tiene sus propias leyes para que no se queden desactualizados. Necesitamos totalmente. que esté todo al día. Entonces, de todo ese trabajo que hicimos de las entrevistas, que fue súper valioso porque nos dio una visión también desde fuera, porque eso nos pasa mucho, que al final nosotras somos diseñadoras trabajando, diseñando una herramienta de diseño en esa herramienta de diseño, porque nosotras diseñamos Penpot en Penpot. Entonces, tener una visión externa de alguien que utiliza otra herramienta, que tiene otro rol, que se relaciona día a día con sistemas de componentes a un nivel, pues eso, pro-user, para nosotras es súper valioso. Entonces, sacamos esas conclusiones. Por ejemplo, que el auto-layout y las variants son fundamentales, que no Clave. podía salir Penpot sin eso, que el control de la propagación de los cambios es crucial. Como os hemos enseñado antes, una cosa que teníamos súper clara era que queríamos que fuese un sistema flexible, pero que el usuario tenga control sobre lo que pasa. Lo del place of truth, que eso es verdad, que es una, digamos que es una cosa que nos han reclamado mucho desde el principio, que es, no sé dónde están los componentes, ¿dónde están? ¿Dónde está el componente? O sea, otra cosa que es lo que hemos mencionado nosotros, que es verdad que no es una forma, es una cosa con la que trabajamos muchísimo en Penpot y en general, en Penpot y en Taiga, ¿no? Que es que trabajamos perfiles muy diversos en las herramientas de diseño y nos relacionamos con los sistemas de componentes. Entonces, hay que tener siempre en mente que no solo los diseñadores que saben cómo funciona un sistema de componentes se van a realizar, o sea, se van a relacionar con eso. Bueno, el tema de control de uso, etcétera. Y luego la última, que es verdad que esa es crucial, que es la relación entre diseño y código. Eso salió en todas las entrevistas, todos nos dijeron que era súper importante, que yo tengo un botón, se ve de una manera y quiero que facilitarle la vida a la persona que va a maquetar ese botón y que sepa exactamente cómo hacerlo. Entonces, esa relación entre diseño y código nos parecía súper, súper importante y en las entrevistas nos reafirmamos de que así era. Y básicamente, de esas conclusiones de las entrevistas, sacamos estas conclusiones, que necesitamos auto layout, que necesitamos artworks dentro de artworks, un place of truth de un componente, revisar el sistema de creación, revisión tal no sé qué, las variants, estados, control de la propagación de cambios y revisar un poco el handoff de diseño-desarrollo. O sea que en realidad no estábamos tan desencaminados en todo el trabajo de los que digamos que las hipótesis iniciales antes de las entrevistas, de analizar no sé qué, pues pensábamos que eso era lo que se iba a necesitar y efectivamente así fue. Pues aparte, bueno, todo este trabajo que habéis visto, todo este research, todas estas entrevistas que os hemos explicado en 15 minutos son semanas de curro, ¿vale? Sí. Por viabilidad, o sea, esto no es como los vídeos, ¿no? De TikTok, mira cómo diseño Sí, tal y no, tal o sea, cual. esto es semanas de curro y en esas, durante todo ese proceso que lideraron Clara y Esther, hay design review, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que hay checks con el resto del equipo de diseño para un poco validar cómo vamos, ¿no? El proceso y sobre todo coger opiniones. Eso es algo que nosotros hacemos muchísimo porque creemos que vamos, es muy valioso para nosotros, ¿vale? Porque muchas veces, y sobre todo en funcionalidades como esta, en la que te tiras tanto tiempo ahí sumergido, pierdes un poco, ¿no? el norte y a lo mejor crees que tu idea y a las conclusiones a las que has llegado en tu propuesta son válidas.
pero el hacer check con más gente, sobre todo que también está, ¿no?, diseñando la herramienta, es fundamental. Entonces, luego os comentaremos también que las reviews no se quedan solamente a nivel de diseño, porque nosotros trabajamos de una manera horizontal total hasta la entrega final. O sea, también seguimos el proceso de estas funcionalidades en desarrollo, pero en diseño es donde un poco se cuece todo, ¿no? Entonces, estábamos ahí prácticamente de manera semanal con Clara y con Esther, viendo todas las conclusiones, dando nuestras opiniones, por nuestro lado validando cosas y haciendo propuestas que luego ellas verían si les valían o no. Simplemente era a modo de brainstorming, lluvia de ideas, por si podíamos aportar en el proceso como usuarios y como diseñadores de Penpot, ¿no? Claro. Como os hemos contado un poco, pues al final las conclusiones a las que llegamos era que nuestro sistema de componentes para un estadio inicial funcionaba porque permitíamos, pues eso, el básico, ¿no? Son componentes reutilizables, yo me puedo generar una librería. De hecho, en Penpot puedes crear un archivo enlazado a una librería, esa librería te la puedes descargar, la puedes subir a otro equipo y compartirla en otro equipo. Digamos que un poco como lo básico sí que estaba y funcionaba y funcionaba bien. Pero a la hora de crecer y escalar, se quedaba muy corto, porque el control de la propagación de los cambios no estaba muy afinado. El tema de no tener un sitio físico de un componente resultaba, lo que hemos hablado antes, en los estándares del mercado, en los estándares del oficio más bien, sí que se necesita tener un sitio al que voy y digo, ahí está mi componente, lo voy a modificar y sé que si lo actualizo, se actualiza en todos los archivos en los que lo he utilizado. Pues es cierto que era importante hacer ese cambio, porque en Penpot nos funcionaba a cierto límite, ¿no? Pero había usuarias para las que era un pain. Y a la hora, sobre todo, de en un futuro esperar migraciones de personas que decidan venir a Penpot de otras herramientas, queremos facilitarles lo máximo posible esa transición. Porque es verdad, pues eso, que cuando tú tienes un oficio, estás acostumbrado a hacerlo de determinada manera, en Penpot siempre intentamos ir un paso más allá y hacerlo mejor, pero es verdad que hay estándares que sí que es importante seguir porque Claro, aquí son así. lo que comentábamos antes, aquí lo fácil habría sido Desk Research de otras herramientas, Figma, InVision, Sketch, etcétera, llegar a una conclusión que a nosotros nos valiera y tirar por ahí y ya está, y te lo solucionas relativamente rápido. Pero esa creemos que no es la manera, ¿no? O sea, no se trata de copiar lo que hacen los otros, porque como veis, esta funcionalidad se podría decir que es global a Penpot, o sea, toca todo. Entonces, no puedes limitarte a tirar por el camino fácil. Tienes que darle una pensada a todo, como ha comentado Clara, porque al final es tan transversal que generar un componente, dónde se queda, luego todo eso a nivel técnico, cómo funciona, ¿es válido? ¿No es válido? Con la tecnología que usamos, que Penpot está basado en SVG, todo ese tipo de cosas nos da limitaciones, hay que valorarlo todo. Entonces no vale con un like Figma, ¿no? Entonces, por eso tan importante y nos ha llevado tanto tiempo por eso. Pero vamos, ha quedado un proceso muy, muy chulo y muy completo. Sí, una de las cosas que os enseña la presentación, que es algo que hemos tenido siempre súper en cuenta, es lo que ya he repetido, ¿no? Que buscábamos un sistema que fuese flexible, más flexible de lo que es en otras herramientas, porque sí es verdad que hay en otras herramientas en las que digamos que está muy limitado, cosa que está bien, pero siempre y cuando el usuario lo haya elegido. En Penpot siempre pensamos que las limitaciones las tiene que poner el usuario, no la herramienta. Entonces, a la hora de diseñar funcionalidades, siempre estamos buscando ese punto, ¿no? Decir, vale, yo quiero que se actualicen los componentes y se propaguen los cambios a todos los archivos, pero quiero que el usuario, la usuaria sea consciente de lo que está haciendo. ¿Cómo se van a propagar los cambios? ¿A dónde van a ir? Si quiero que se propaguen o no. ¿Quién quiero que pueda hacer esos cambios? ¿No? Entonces, es importante que las usuarias siempre tengan el control de lo que se está haciendo.
Exacto. En cuanto a eso, si quieres, pasamos a enseñar un poquito Sí, las cómo hemos tripillas. organizado todo el sarao. Vale, bueno, a ver, no os asustéis, esto es Taiga. No digo que no os asustéis por la cantidad de info que hay aquí, ¿vale? Cómo organizamos las user stories, cómo las definimos y tal, quizás se merezca otro stream aparte. No es lo que vamos a hacer aquí ahora, ¿vale? Simplemente os enseñamos cómo ha quedado esta épica, porque en Taiga hay una cosa que se llaman épicas, que es funcionalidades tan grandes y tan globales que necesitan como una entidad propia y subdivisiones en user stories, ¿no? Aparte luego ya en tareas y demás. Bueno, pues esta es la primera épica que hacemos, por así decirlo, en Penpot. ¿Por qué? Antes no es que no hubiera habido épicas, es que digamos, como era todo más alfa, todas las funcionalidades quedaban más encapsuladas y se troceaban mucho mejor durante el proceso de diseño. Pero cuando hemos llegado a unas user stories tan grandes como esta, como hemos comentado, tan global, era imposible atacarla desde un punto de vista, ¿no? más individual. Como aquí podéis ver, que bueno, ahora profundizará más Clara. Fijaros la cantidad de todos estos user stories que a su vez, muy probablemente cuando se pasen a Haya que trocear. desarrollo, haya que trocear, ¿vale? Porque son funcionalidades, por ejemplo, las variantes. Hola, ¿sabes? O sea, estamos hablando de otra funcionalidad que puede llevar meses en cuanto a desarrollo, pero aún así es una user story, es parte de todo esto del rework de los componentes. Entonces, toda esta digestión del proceso es un resultado, vamos, para estar súper orgulloso, porque es una hoja de ruta que nos viene muy bien para ver qué trocitos podemos ir haciendo, ¿no? En cada momento. Ahora mismo empezaremos por una primera fase, obviamente, no hay que empezar la casa por el tejado, pero aquí está detallado todo lo que tenemos que hacer a continuación y bueno, detallado a un nivel, ¿vale? No está detallado a mínimo nivel. Cuando pase al sprint de definición, porque nosotros en Pempo trabajamos por sprints, cuando pase el sprint de definición le daremos una definición mucho más concisa Concreta. y concreta muchas gracias, para poder y diseñarla propiamente dicho en Penpot para poder dejarlo listo para que se desarrolle, ¿no? Haremos nuestras design reviews, nuestras tech reviews, etcétera. Pero si no atacamos esta funcionalidad desde aquí, habría sido imposible. Sí, el volcarlo todo en Taiga a nosotros nos sirve mucho para, digamos, para darle una entidad física a las conclusiones de toda la parte de research que hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, es una manera de, pensando un poco en el roadmap que queremos que lleve la herramienta con respecto a esta funcionalidad, pues cogimos y dijimos, vale, todo esto es lo que queremos. Esto lo teníamos las conclusiones del research, tanto de las entrevistas como del nuestro, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue, vale, pues lo plasmamos aquí. Una vez que lo tengamos aquí, vamos a priorizar. ¿Qué creemos que es necesario antes? ¿Qué creemos que es necesario después? Y entonces priorizamos todas las user stories y montamos digamos, esta línea para tener una idea visual de por dónde ir. Aquí es verdad que lo primero que hay que decir es que conforme hemos ido avanzando las tareas, hay una cosa que en Penpot y en Taiga también nuestras compis hacen, que es todo el rato hacemos reviews de diseño, o sea, todo esto no se ha hecho sin hacer una review de diseño y hacemos checkpoints constantes con el equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque esto no se puede priorizar sin contar con el equipo de desarrollo. O sea, esto es fundamental. Fundamental. Eh, El tema de las... Bueno, nosotros las llamamos enteramente tech review, ¿vale? Em, el procedimiento es el siguiente. Tenemos una user story definida y aprobada ya por diseño, ¿no? La tenemos con su diseño hecho, su prototipo, etcétera. Bueno, para que veáis, os puedo enseñar incluso un ejemplo aquí de una un poquito más mascadita, ¿no? Aquí tenéis.
Bueno, pues una descripción, la iteración cómo funciona, technical notes en caso de abrirlas, requirements, etcétera, y siempre pues, solemos dejar un link al fichero que luego os enseñará Clara. Entonces, una vez que llegamos a este punto de madurez, lo valoramos para que entre al sprint de desarrollo. Pero antes tiene que pasar por la aprobación de nuestros compis de desarrollo, que no vienen todos a la Tech Review, obviamente, se lo suele pedir una o dos personas que suelen estar, O quienes se ofrecen digamos, voluntarias. quienes ofrecen voluntarias, que suelen ser siempre muy a menudo, ¿no? Pero el tema es que muchas de estas funcionalidades ya tienen un nombre, entre comillas, porque hay alguien que ha hecho algo parecido o similar y que le interesa, ¿no? Pero vamos, principalmente suele ser quien quiere venir. Entonces, lo validan y muchísimas veces, después de esa reunión, no pasa al sprint. O sea, no está lista para la siguiente planificación. Nos aportan muchísimo, muchos corner cases que no Totalmente. habíamos pensado, muchas casuísticas que nosotros, por ser usuarios de Penpot propiamente dicho, habíamos pasado por alto, cosas que no nos habíamos fijado y eso nos enriquece mogollón porque sin llegar a ese punto, o sea, lo fácil habría sido ser 2 hilos separados, ¿no? Cada uno está en nuestra isla, Que venga, suele ser, acabo, meto el diseño en una no botella, está pum. bien hecho, pero suele ser lo normal. Es que el diseño haga su trabajo, como dicen, ¿no? Lo lance por encima del muro, le llueve al equipo de desarrollo y ahí te las compongas, ¿no? Y ahí te las Nosotros compongo, no. efectivamente. Es un peloteo constante. Efectivamente. Y muchas veces no hay solo una. De hecho, en esta creo que antes de acabar esta definición hemos tenido por lo menos 3. Y Sí. no son tech reviews de estas de un check rápido de te lo cuento en 10 minutos. No. Son reuniones programadas porque hay que sacar el máximo valor posible, ya que cogemos tiempo todos, ¿no? Pues invertirlo bien. Entonces, eso es fundamental. La verdad es que nos enriquece mogollón y lo hacemos con todo, con todas las user story, todas las funcionalidades, incluso con issues, por supuesto, que la mayoría, bueno, aparte de con las usuarias, las chequeamos las issues de las usuarias para ver si son, vamos, para ver si nos suceden, para reproducirlas y vamos con alguien de desarrollo antes de asignarlo para ver cómo hacer, ¿no? Entonces es algo que es un hábito constante, digamos, en nuestro equipo. Es súper importante. En este caso fue muy importante porque a la hora de comenzar el trabajo, ya como más concreto en las user stories, en el caso de los componentes, esto es algo que tocaba las tripas de Penpot muchísimo. Es algo que no era una funcionalidad nueva, que muchas veces es más complicado. Esto lo explicaría mucho mejor una desarrolladora antes que yo, pero sí que os puedo decir que muchas veces es verdad que rehacer algo que ya está hecho tiene muchísimas implicaciones y muchísimas complicaciones. Entonces, en este caso sí que ese feedback fue mucho más importante y mucho más fundamental porque sí que necesitábamos ese peloteo constante para saber si lo que estábamos, entre comillas, pidiendo se podía hacer. Y se podía. En Siempre la dicen mayor que parte sí de los porque casos. son unos cracks. Siempre dicen que sí. Oye, no hemos dicho ni una vez, Clara, que si hay El que, preguntas. Bueno, veo que ya es Paula, verdad, que por cierto, tampoco somos un desastre, ¿eh? No hemos saludado a Paula, que está por ahí en ya backstage en las gestionándolo bambalinas. todo. Bueno, pues si tenéis preguntas, ya sea durante el stream o pues más adelante cuando veáis este vídeo, pues dejadlo en los comentarios o nos lo mandáis, ¿vale? Por redes sociales, lo que necesitéis. Sí, que nosotras somos muy majas y siempre contestamos. Efectivamente. Vale, dicho lo cual, ¿a dónde estábamos? Ah, vale. Entonces, vale, pues ya teníamos todo, teníamos nuestras super épicas, teníamos nuestras conclusiones y fue como, bueno, pues igual deberíamos empezar a trabajar en detalle en alguna user story. ¿Cómo solemos hacer ese proceso de definir una user story en diseño? Aquí os está enseñando Juan lo que es el proceso en Taiga, ¿vale? O sea, entonces, el modo de funcionar, de diseñar, etcétera, eso va en cada diseñadora.
yo os puedo contar un poco cómo solemos funcionar nosotras. Definimos unas líneas generales de lo que queremos que haga esa funcionalidad en concreto y por qué necesitamos esa funcionalidad en concreto. En este caso, esta fue la primera user story que definimos como más en concreto porque esta era la user story que hacía un puente entre para las usuarias que ya tienen sistemas de componentes en Pempot y qué va a pasar con ellas una vez que cambiemos los componentes. ¿Por qué? Veis que pone ahí library page. Esto para nosotros es muy importante porque ahora mismo no existe un lugar físico de los componentes. En el momento en el que hagamos ese cambio, necesitamos que esas usuarias puedan encontrar esos componentes en un sitio físico, porque si no, se perderían en el éter y nunca más se supo. Entonces, a la hora de arrancar esta user story, nos sentamos con desarrollo y dijimos, vale, ¿qué se puede hacer? Tenemos que meter todos los componentes en cada archivo, podemos crear una página de librería, podemos mostrar los componentes de X o Y manera. Entonces, una vez que ya supimos más o menos cuál era la manera técnica de resolver eso, nos pusimos a diseñar. Hasta que no concretamos, por eso os decimos que es muy importante el trabajo con desarrollo, porque hasta que no concretamos, o sea, teníamos una idea, Esther y yo, de cómo queríamos que fuese, pero no sabíamos si técnicamente se podía hacer. Entonces, empezar a diseñar sin saber si técnicamente se va a poder hacer no tiene ningún sentido. Entonces, una vez que supimos que se podía hacer, que afortunadamente era más o menos como nos habíamos imaginado nosotras, entonces ya sí te pones a diseñar. Pero siempre con una definición clara primero de, en este caso, el objetivo que queremos es que las usuarias encuentren sus componentes en un sitio físico y que sepan que esos componentes son los que se van a utilizar. Efectivamente, antes de que Clara os pase a enseñar, porque os vamos a enseñar también un poquito de Pempot, ¿no? Cómo quedó en concreto esa user story. Una cosa súper importante, una vez que se definen las historias, es la priorización. En este caso, con los componentes, fue un reto. De hecho, tuvo su propia sesión, porque había tanto que priorizar y ver cómo era la mejor manera, ¿no? De qué construimos primero, que de hecho tuvo, bueno, su propia sesión con el equipo de desarrollo involucrado, ¿no? Estas sesiones son también muy enriquecedoras porque muchas veces diseño empezaría por un sitio y en realidad desarrollo empezaría por otro. ¿Y cuál es el válido? Pues muchas veces, la mayoría de las veces tienen razón desarrollo, sinceramente, porque es la lógica, obviamente, pero hay otras que hay que llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Exponer cada uno el por qué yo empezaría por aquí y el por qué yo seguiría por aquí, porque también cada user story creada es funcionalidad que adquiere la herramienta. Entonces hay funcionalidad que no tiene sentido hacer antes que otra. Con lo cual, toda esa priorización es una sesión de positeo en el cual, como piezas de puzzle, todo va encajando en su sitio tras una discusión, tras una charla amigable, Con conversación una amigable. conversación. Sí, pero nada, nunca hay movidas, la verdad es que sale todo bastante bien. Y lo único que son, a ver, sinceramente, son duras, son reuniones largas porque hay que exponer mucho y hablar bastante en detalle de cada user story. Y no todas esas que habéis visto que ya están priorizadas están definidas, con lo cual hay que tener mucho cuidado en qué orden se ponen, porque luego puede ser un tropiezo el llegar a esa user story que tú la has puesto en un momento dado y ver que no es su momento, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esas priorizaciones también son muy chulas, esas dinámicas. Sí. Vamos al sarao. Venga. Ponte ahí un canvas. Os voy a enseñar. Este es el diseño de esa primera user story que os ha enseñado antes Juan, ¿vale? Es curioso, es que os lo tengo que enseñar porque así es como trabajamos nosotras. O sea, si veis, esto es Pempot y estamos diseñando Pempot con Pempot, ¿vale? Esta es nuestra vida. No sabes en qué toolbar estás pinchando. Entonces. ¿Pero por qué no funciona? ¿Pero por qué no funciona? Porque es el otro. Vale, entonces,
aquí, o sea, no voy a entrar mucho en detalle en definir la funcionalidad, ¿no? Pero sí que podéis ver qué tipo de cosas afinamos. Pues explicamos, por ejemplo, que se va a crear esa library page, cómo se llama, dónde se coloca la página, cómo se establece, cómo se crearán esos componentes, cuál es la separación entre componentes, el número de columnas, el número de filas. Todo esto se define también en la user story escrito. ¿Vale? Otra cosa que nos gusta mucho a nosotras en Penpot es hacer anotaciones. Si veis aquí hay un pequeño post-it en el que te explica un poco qué está pasando, o sea, qué estás viendo. ¿Es redundante? Puede que sea redundante porque tienes Taiga también, pero hay veces que es verdad que para las desarrolladoras o incluso para nosotras propias diseñadoras es como súper práctico el tener hay una pequeña descripción para que no se te vaya el foco de lo que quieres conseguir. Entonces, este sería un poco digamos, primer diseño acotado y cerrado de lo que llegaríamos a hacer con este tema de componentes. Lo que sí os quería enseñar, a ver si consigo, porque es que es un archivo enorme, os quería enseñar una cosa que es, claro, diréis, este fue, o sea, ¿cómo tiras el diseño? Directamente. O sea, tú coges y te pones a diseñar. Esto tiene un paso previo. Y este paso previo es este archivo, locura, que veis aquí, que digamos que es un poco el archivo de definición, de resumen, de lo que luego es como una idea visual en Penpot de lo que hemos visto antes en Taiga. Entonces, aquí si os fijáis, tenemos intro y definición, crear un componente, cómo se vería en cada lista. Aquí estamos viendo todo el recorrido histórico de lo que en un futuro serán cada una de las user stories. Aquí no están diseñadas súper concretas, súper afinadas, pero sí están diseñadas pequeñas acotaciones que tenemos claro que queremos que sucedan. Pues aquí queremos un drag and drop, aquí queremos que esto se vea de determinada manera. Sirve para iniciar una conversación. Son diseños usando el sistema de diseño nuestro que sirven de manera rápida para generar. Exacto. Entonces, sí que es verdad que siempre tenemos como o sea, nos gusta tener esta primera como idea general cuando son funcionalidades tan grandes para que sea algo a lo que, digamos, de lo que luego puedas coger la referencia. Esto también nos sirve un poco para explicaros que a la hora de diseñar algo que toca una interfaz tan grande, siempre tiene tantas implicaciones y tantas derivadas que hay que intentar abstraerse e ir a lo más, ¿cómo decirlo? A lo más global antes de meterte en cada user story a decir aquí voy a poner un botón. Es como, vale, lo pongo aquí, pero 3 user story después o 3 funcionalidades después, ese botón no me sirve porque he puesto otro. Entonces, perderse en detalles y liarse exacto. con tanta cosa que hacer. ¿Y en qué punto de que tenemos ahí una sorpresilla que dar antes de irnos? ¿En qué punto está ahora mismo esta funcionalidad para que la empecemos a pillar? Pues ahora mismo hay cosas muy interesantes, ya a puntito de caramelo, como por ejemplo el auto layout. ¡Fiesta! Auto layout. Hit the subscribe button. Que lo ha diseñado alguien presente en esta sala, que no soy yo. Para que esa es otra. ¿Quién? La planta. Eso sí es importante también que veáis que aunque hayamos, digamos, llevado todo este proceso y hayamos arrancado el proceso de diseño y tal, cualquiera de las diseñadoras de Penpot puede coger cualquier cosa. Por eso nos gusta tanto documentar, pelotear, que todos estén informados del mismo, digamos, de la misma parte del proceso, etcétera, etcétera, para que en cualquier momento, pues, Juan pueda coger X funcionalidad o nuestro compi Andy pueda decir, venga, pues yo me pongo con las variants. Andy, desde aquí. No. Entonces, eso. El siguiente paso ahora mismo es el auto layout, que ya está diseñado, y tenemos más cosas ahí en el tinterillo, como por ejemplo los artboards dentro de artboards,
pero Y se vienen cositas. se vienen cositas, exacto. Hablando de Y cositas. hablando de cositas, Extra Teníamos Ball, ¿cuánto llevamos? 50 minutos 50 aquí minutos. hablando de componentes, se me han pasado volando. Queríamos cerrar con, bueno, una sorpresa, un anuncio, y es que ya tenemos a punto de caramelo una nueva release de Penpod, ¿vale? ¡Hooray! La 1.13 saldrá en breves, probablemente a principios de la semana que viene, pero ya está cerrada, ¿vale? Entonces, queríamos compartir con vosotras, antes de acabar el stream, alguna de las funcionalidades más relevantes, ¿no? Como solemos hacer en redes sociales, que compartimos, ¿no? Lo más relevante de cada release, pues queríamos hacerlo en el stream, ¿por qué no? Ya que estamos aquí, ¿no? Entonces, voy a compartir yo pantalla. Sí, que sea más grande. Vale, pues bien, dicho todo esto, ¿qué va a traer la nueva release que tenemos ya preparado? Bueno, como sabéis, nosotros solemos trabajar en un entorno de pre, porque, como os hemos comentado antes, todo lo que diseñamos y programamos también lo testeamos a la vez que curramos, con lo cual, bueno, tiene sus cositas, pero nos da mucho beneficio a la hora de sacar y pulir funcionalidad, interfaz, etcétera. Entonces, bueno, yo estoy en el entorno de pre de Penpod y la primera cosita que os queríamos enseñar es que va a estar disponible el modo Focus, lo hemos llamado, ¿vale? Que es que tú puedes seleccionar un elemento, como por ejemplo voy a seleccionar este árbol de detalle de la aplicación de plantas. Por cierto, la aplicación de plantas que hicimos en otro stream y que está disponible para descargar para que uséis para lo que queráis, ¿vale? Y la importáis como librería. Lo tenéis todo en la web de Penpod. Entonces, bueno, pues ya sea haciendo clic derecho, modo focus on o pulsando la F, lo que hace es, me hace un zoom, un fit en la pantalla y me quita todos los demás elementos. Como podéis ver aquí a la izquierda, todos los demás hardware me han desaparecido. Estoy trabajando solamente y concentrado en esta herramienta, o sea, en esta pantalla. ¿Esto por qué es súper interesante? Pues mira, es muchas veces, en esta aplicación solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artworks, ¿vale? Lo normal es tener muchísimos más, como Lo que acabáis os de he ver en enseñado la... yo antes, por Exacto. ejemplo. El documento base de componentes, claro, lo uso mogollón, sobre todo para presentar, ¿no? Imaginaos que tienes el documento abierto de Penpod y lo que quieres hacer es, pues, hablar en concreto de la pantalla, ¿no? Checkout. Pues haces F, entras, la explicas y luego sales y sigues con tu vida, ¿no? Ese modo focus va a estar disponible con la siguiente release. Otra cosa súper guay. Si seleccionas varios hardwares, ahora tenemos multi-export disponible. Si le das exportar los elementos, ya sea aquí en este botón o en el menú de aquí arriba del Workspace, os va a salir este precioso modal en el cual Chulísimo. tenéis seleccionados todos los hardwares que vais a exportar, en este caso están marcados todos con sus resoluciones y en qué formato van a salir marcados, ¿vale? Lo puedes deseleccionar y seleccionar individualmente solo los que quieras. Esto es muy útil cuando has terminado un diseño, has montado un prototipo o has montado una presentación y has hecho cambios en solo unas partes en concreto. Pues no hace falta exportarlo todo, simplemente marcas las que quieras, ¿vale? O para exportar iconos, por ejemplo, que eso nos lo Para pedían un exportar iconos, montón. efectivamente. Antes diseñabas un set de iconos y tenías que ir icono por icono, export, 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 export. O exportarlos todos de una. Ahora ya puedes Efectivamente. Aquí seleccionar puedes todo y exportarlo todo. Exacto. Lo cual va a acelerar muchísimo el proceso. Luego voy a dejar de compartir esta porque os voy a compartir minutos La musicales. verdad es que el tema del export es otra de las cosas en las que os podemos decir que hemos que escuchamos a la comunidad, porque es algo que nos habían pedido muchísimo. Sí, Y tanto es esto como verdad exportar a PDF, ¿verdad? que nosotras como diseñadoras también en Penpot, entre comillas, sufríamos, ¿no? Sí. Entonces,
No, la verdad es que en concreto esta bueno, otra que voy a enseñar después, vamos, han sido una petición de la comunidad constante. Esto que veis es la nueva sección de miembros que la podéis sacar aquí dentro de vuestro equipo. Tenéis la sección de miembros que forman parte del equipo. Lo que tenéis aquí tachado son los emails por privacidad, pero aquí hemos rediseñado toda esta parte para que de una manera mucho más fácil podéis asignar nuevos roles, quitar a miembros, como quitar a Andy. No, quitar a Andy no. Y bueno, todo esto antes estaba un poquito, se había quedado un poquito obsoleto y como había evolucionado toda la parte de permisos, pues necesitaba un rework. Con lo cual, todo esto también es nuevo. Y por último, antes de irnos, tenemos también... ¿Dónde tengo la pestaña? Que tengo un montón. Aquí. Listo. Por último, tenemos también que vamos a tener la posibilidad de crear y editar múltiples fills and strokes, tener varios trazados y rellenos dentro de las shapes, como por ejemplo, bueno, veis aquí que tengo este icono de la cinta, ¿no? De la aplicación de la cinta hecho en varios grupos, lo tengo agrupado, pero aquí en MEC tengo, por ejemplo, este elemento, que es este círculo, tiene 2 strokes, ¿vale? El exterior, que por ejemplo lo pongo en rojo, ¿veis? Y el interior, voy a cambiar para que lo veáis mejor a blanco, ¿vale? Es un círculo, pero he modificado sus trazados. Le puedo poner varios, todos los que quiera. Luego también está el de los tener varios rellenos, como por ejemplo, si creo un elemento, bueno, aquí veis que hay varios aplicados, pero os voy a enseñar cómo se haría, ¿no? Tengo un elemento, por ejemplo, le voy a poner para que sea algo más vistoso, un azulito y un cian aquí. ¿Vale? Tengo este degradado azul, ¿vale? Pero le quiero, imaginaros, darle una luz, por ejemplo, un brillo en algún sitio. Pues añadiría otro relleno, le diría que sea lineal, ¿vale? Y movería este brillo, por ejemplo, aquí arriba. ¿De acuerdo? Pop. De tal manera que tengo dos degradados, dos rellenos en uno solo. Todo esto va a estar disponible en la 1.13 que hemos dicho que va a salir en breve. Nos ha hecho Pablo una pregunta que sí. Me encanta que nos hagas esta pregunta, Pablo. Justo en el último FOSDEM di una charlilla hablando de todo el tema de cómo recolectamos el feedback en Penpot, cómo procesamos ese feedback, etcétera. Entonces, tu pregunta es muy interesante porque, claro, ¿cómo consigues ese equilibrio, ¿no? Entre lo que la comunidad te pide o lo que la comunidad necesita y tu roadmap. Tenemos una idea muy clara que es que nuestra aproximación a eso es no solamente escuchar a la comunidad para hacer todo lo que nos dicen, sino escuchar a la comunidad para informarnos de qué es lo que se necesita, ¿vale? Y entonces, en base a lo que la comunidad necesita, teniendo siempre, es importante en Penpot tener la visión de producto en mente constantemente, porque si no te puedes perder, porque claro, de repente te piden, pues, yo qué sé, es verdad que a una persona en concreto trabaja de una manera determinada y necesitaría X. Y es algo que a lo mejor nosotros tenemos ya añadido en nuestro roadmap. De hecho, si lees nuestro GitHub, muchas de los enhancements que nos pide la gente es como, está en nuestro roadmap, lo tienes aquí, está en nuestro roadmap, lo tienes aquí, pero igual no para hacerlo ahora, ¿no? Claro. Hay que tener 100% con Clara, hay que tener en cuenta que las necesidades que se puede encontrar un usuario en el momento en el que está usando Penpot son diversas. O sea, no tienen, claro. Él puede ir a hacer algo en concreto y encontrar que le falta algo o que estaría bien tener algo hecho, pero hay que tener siempre en cuenta, ¿no?, una base de trabajo que te guíe. A la comunidad la escuchamos mogollón porque, sinceramente, nos aporta muchas cosas. De hecho, muchas veces incluso hasta influyen en la priorización. Como hemos Totalmente. dicho Ha muchas pasado un veces, montón de veces. hemos Sí, sí. repriorizado.
Y, Ujú. y también es importante para Penpot una cosa que es fundamental, que al final es un producto, o sea, Penpot es open source. Entonces, parte del open source se basa, digamos, de la fuerza del open source se basa en la comunidad. Entonces, para nosotros la comunidad es fundamental. Pero al final nosotros somos también o sea, desarrollamos el producto. Entonces, para dar un producto de calidad a la comunidad open source, muchas veces hay que, o sea, siempre teniendo en mente a la comunidad, nos gusta mucho pensar que te lo vamos a dar, igual no ahora, que te gustaría, pero ten un poco de paciencia que llegará, ¿no? Entonces, sobre todo es eso, que al final en la mente de los diseñadores, de los desarrolladores, está una idea de producto que normalmente suele encajar con la nuestra. Lo que pasa que a nosotros a la hora de desarrollar las funcionalidades, por ejemplo, siempre tenemos clara, yo que sé, partes del código que hay que tocar, pues eso, el roadmap de producto. Entonces siempre es un poco un equilibrio, es como os escuchamos y de hecho hay cosas que, o sea, hay ejemplos de funcionalidades. Por ejemplo, nos pidieron el right to left Ujú. para escribir y os puedo decir que nos lo pidieron, ponte en febrero y a finales de febrero estaba desarrollado, implementado y tal, porque o sea, era una necesidad, estaba ahí y Nos cumplía sirvió todo, para digamos, todos los repensarlo. checks. Claro, claro, claro. ¿Sabes también lo que nos pasa con esto? Que es que de momento hemos tenido la gran suerte de que todas las peticiones que ha habido y las necesidades tenían muchísimo sentido. Porque, a ver, ha habido otras que eran en plan locuras, ¿no? En plan, Sí, yo qué sé, oye, ¿y por qué no te integras con no sé qué servicio de no sé qué? ¿Sabes? Que sinceramente no, o no interesa o es algo que no tiene mucho que ver con con el propio Penpot, ¿no? Pues, a ver, locuras así, evidentemente, pero esas han sido las que menos, ¿eh? La mayoría de las peticiones han sido muy meditadas y de hecho, bueno, eh, o sea, desde aquí muchísimas gracias a todos los que dais de alta ISUs y tal, porque muchas veces lo hacéis mejor que nosotros. O sea, están totalmente. súper detallados, con vídeos, con tal, con lo cual es muy fácil verse haciendo, ¿no? Teniendo en cuenta esa funcionalidad, metiéndola en el roadmap y diciendo, vale, pues después de esto tiene sentido, ¿no? Porque es que de verdad lo tiene. Totalmente. Mm. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Y si no, pues lo... Yo Ah, creo gracias a ti, que Pablo. gracias a ti. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Esperamos que os haya Me encanta tu gustado y cactus. entretenido. Me Ay, encanta tu sí, es cactus. precioso, Soy ¿verdad? fan de tu cactus. Es mi cactus de youtuber. Mira, mamá, soy youtuber. Mira, ahora soy youtuber. Bueno, Bueno, encantados de haber estado con vosotros. encantados. Decirnos en los comentarios o por donde sea qué es lo que, bueno, si os ha gustado, si tenéis alguna pregunta más. Y nada, esta ha sido la primera de muchas que esperamos que vengan. Y nada, un besazo a todos. Adiós. Chao. Hasta luego.